Les voy a hacer una presentación del modelo pedagógico del Senati, que es una construcción de muchas generaciones, muchas personas que han contribuido a configurar lo que ahora es un modelo de formación profesional, un modelo de labor educativa orientada a preparar para el mundo del trabajo. Les iré presentando desde un inicio histórico hasta algunos principios y algunas prácticas que nos han permitido configurar este modelo de formación profesional adecuada al empleo. A diferencia de lo que en el entorno todavía existe como una enseñanza técnica que se limita al dictado de contenidos, a la repetición memorística de contenidos, no siendo este el objetivo institucional, el de transmitir contenidos solamente, sino lograr que esos contenidos, sobre todo los conocimientos tecnológicos, sean comprendidos, sean incorporados en el patrón de conocimientos de las personas y sean utilizados para potenciar su hacer, para potenciar la aplicación con propósitos productivos o con propósitos de hacer mejor las cosas. Vamos a comenzar desde una perspectiva histórica. El Senati surge a mediados del siglo pasado. ¿En qué circunstancias? En 1959 se aprueba una ley de promoción industrial. Esta ley de promoción industrial ofrece estímulos para la inversión en maquinaria, para la inversión en bienes de capital. Los empresarios invierten, empiezan a importar equipos y maquinarias con tecnología moderna. En esas circunstancias se dan cuenta que además de comprar maquinaria moderna, debería contarse con personal técnico calificado que tome la posta de lo que los técnicos que venían con las máquinas debían dejar como enseñanza, debían dejar como preparación. Porque una vez que los vendedores de los equipos y maquinarias entregaban, la productividad, los resultados que se podían alcanzar dependía de una buena operación y de un buen mantenimiento. Ese fue el origen de esta preocupación por trabajadores calificados. En esas circunstancias se evidencia que hay un déficit cuantitativo de trabajadores calificados. La CEPAL, este órgano de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, hace un estudio y determina que en el Perú deberían graduarse 2.000 técnicos al año para atender los requerimientos de la industria registrada, de la industria formal. Y en esos mismos años se hace un inventario de la realidad educativa a cargo del Ministerio de Educación, y en este inventario se determina que el número de graduados de las escuelas industriales que formaban a los técnicos, que calificaban a los técnicos en aquellos años, llegaba a escasamente 700 egresados al año. Entonces había un déficit cuantitativo. La demanda era de 2.000 técnicos al año y solo se estaban formando 700 técnicos. Estos 700 egresados tenían un agravante, que ni siquiera esos 700 egresados estaban preparados de acuerdo a los requerimientos del mundo del trabajo. Las conclusiones de este inventario de la realidad educativa que realiza el Ministerio de Educación, la primera es la falta de relación entre la enseñanza técnica y las necesidades de mano de obra de la industria. Y la segunda es, los centros de enseñanza técnica carecen de equipamiento y otros recursos para el aprendizaje práctico necesario para el desarrollo de capacidades. Sin condiciones de aprendizaje práctico no va a haber ni una comprensión cabal del conocimiento tecnológico, menos
una verificación del valor que pueda tener el conocimiento tecnológico. Es decir, sin condiciones para la práctica no puede haber una eficaz asimilación de los conocimientos tecnológicos ni el desarrollo de capacidades. En estas circunstancias en que lo que había de enseñanza técnica no desarrollaba los conocimientos, las capacidades, las habilidades para el mundo del trabajo, es que la Sociedad Nacional de Industrias toma la iniciativa de crear una institución que sí atendiera a estos requerimientos. Entonces, en la Sociedad Nacional de Industrias se forma una comisión de educación técnica que tiene el encargo de preparar un anteproyecto de ley. A fines del 1960 aprueban en la Sociedad de Industrias un proyecto de ley que es canalizado y en poco tiempo aparece la gestión ante el Congreso y a fines del 61, de 1961, se aprueba esta ley que tenía algunas características. En primer lugar, los empresarios se obligan al pago de una contribución para el sostenimiento de esta institución. En segundo lugar, los empresarios hacen que en esta ley la institución tuviera características para ser dirigido por los propios empresarios, para que no forme parte de la administración pública, no forme parte de la educación tradicional. Finalmente, esta institución tiene un grado de autonomía tanto técnica, patrimonial, para poder funcionar siempre al ritmo, al compás de la demanda del sector productivo. ¿Cuál es el concepto de formación profesional con que se crea el SENATI? Lo encontramos en un párrafo de la exposición de motivos del anteproyecto de ley que dice que la formación profesional es el medio de capacitar al trabajador para ganarse la vida, desarrollar su personalidad y progresar en su profesión. Es también un medio de aumentar el volumen de la producción y los ingresos de la nación y de acrecentar la productividad y el rendimiento de los capitales invertidos. Este concepto de formación profesional existente por esos años era lo que ahora podríamos entender por capacitación para el trabajo o educación para el trabajo. En la OIT, que era la institución promotora de esta filosofía, entendía por formación profesional a las actividades que tienden a proporcionar la capacidad práctica, el saber y las actitudes necesarias para el trabajo en una ocupación o grupo de ocupaciones en cualquier rama de la actividad económica. En esos años, en América Latina, por formación profesional se entendía la educación superior universitaria. Cuando viene este concepto al SENATI, nosotros entendíamos por formación profesional aquella formación que correspondía a las demandas del mundo del trabajo. Pero en las universidades y en la educación superior en general, todavía no vinculaban la formación profesional universitaria con el ejercicio de un trabajo. Manejaban un concepto de formación profesional que era más de una profesionalización alejada de la actividad productiva, alejada de la actividad económica, alejada del mundo del trabajo. El concepto de formación profesional actual ya alcanza incluso a lo que está asumiéndose como objetivo de la educación profesional o la formación profesional universitaria. Este es un concepto, por ejemplo, del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional, que define a la formación profesional como aquellas actividades más o menos organizadas o estructuradas que tienen por objetivo dotar a las personas de conocimientos y capacidades profesionales, y mencionan este objetivo de desarrollar competencias
necesarios y suficientes para ejercer un empleo o un conjunto de empleos. Esto que antes era solo una orientación o una propuesta de la OIT que trataba de vincular la educación con el mundo del trabajo en la base del modelo pedagógico del SENATI. Se entiende entonces una formación profesional como actividad educativa que debe proyectarse al mundo del trabajo, y en el mundo del trabajo en base a las tareas, en base a los empleos, en base a las ocupaciones o a los grupos ocupacionales, hacer diseños de programas que preparen para el ejercicio de esos empleos o que preparen para el ejercicio de esas ocupaciones. De manera que el egresado pueda tener la facilidad de insertarse al mundo del trabajo. Es por eso que en el esquema organizativo del SENATI son los empresarios a través del Consejo Nacional, a través de los consejos zonales, a través de las comisiones consultivas que asumen, se involucran en este afán de definir en qué vamos a formar, en qué vamos a capacitar y fundamentalmente a través de las comisiones consultivas de empleadores que se agrupan por ramas industriales. En el pensamiento de los fundadores y en la exposición de motivos de la ley de creación se puntualizan tres finalidades, tres retos que debe tener la formación profesional. Un primer reto es desarrollar empleabilidad en las personas, o sea, preparar a las personas para que puedan acceder al empleo. El otro reto es dar una cualificación, dar una preparación que permita que esos trabajadores puedan contribuir a la productividad y competitividad de las empresas. De esta manera, incrementar el número de ciudadanos capaces de contribuir a la producción, capaces de contribuir a su propia realización mediante el ejercicio de un trabajo productivo, de un trabajo responsable, de un trabajo satisfactorio. Estos tres objetivos se pueden alcanzar mediante el aprendizaje de capacidades o competencias requeridas por los puestos de trabajo. De eso tenemos claridad. O sea, el SENATI se crea para desarrollar a las personas las capacidades o competencias requeridas para los puestos de trabajo. Por entonces, en el mundo de la producción se manejaba un concepto de competencia laboral. ¿A qué se le denominaba competencia laboral? A la capacidad de desempeñar las tareas inherentes a un empleo determinado. Entonces, el objetivo de la formación profesional era desarrollar las capacidades para que las personas puedan desempeñar las tareas que conforman un empleo o un puesto de trabajo. El concepto de competencia del mundo del trabajo ha ido incorporándose en el mundo de la educación hasta convertirse en el nuevo paradigma de la educación. El paradigma actual de la educación a nivel universal, a nivel mundial, es educación basada en competencias. ¿Cuál es la noción de competencia que acepta la UNESCO? Se entiende por competencia a la capacidad demostrada del individuo para llevar a cabo un propósito, es decir, la posición de conocimientos, habilidades y características personales necesarias para satisfacer las exigencias o requisitos especiales de cada situación particular. No estamos hablando solamente de conocimientos. Solamente con los conocimientos no podríamos decir que estamos desarrollando capacidades. Hay que poner en juego esos conocimientos con otras habilidades, con otros valores, con otras actitudes, porque estamos hablando que la competencia es la capacidad de acción. Entonces, podemos tener una conceptualización a lo que se denomina competencia como la siguiente. Competencia es el poder de acción eficaz, eficiente y responsable de la persona para cumplir un propósito específico
o efectuar una actividad determinada en una situación concreta. Por ejemplo, para ser un buen docente, yo debo tener una capacidad o una competencia comunicativa. Para poder comunicarme de manera eficaz, eficiente, responsable, yo debo tener conocimientos sobre lo que es comunicaciones, debo tener habilidades como por ejemplo la habilidad de poder utilizar el PowerPoint, debo tener principios y valores como por ejemplo yo debo considerar que si me estoy comunicando con otra persona y toda persona tiene intereses, tiene valores, tiene preocupaciones, tiene necesidades y cuando yo establezco una comunicación debo ser consciente de que estoy dirigiéndome a otra persona. ¿Esto qué significa? Que además de conocimientos, además de valores, además de actitudes, yo debo poner en juego muchas otras disposiciones personales. Y hay una que no la he mencionado, que es la necesidad, el interés o la expectativa de comunicarme. O sea, yo, si voy a realizar una actividad comunicativa, debo tener algún interés, alguna necesidad comunicativa. Si no, no pongo en juego mis conocimientos, no pongo en juego mis habilidades, no pongo en juego ninguna de los otros atributos que pueda tener. Y la competencia es entonces, es el poder de acción, es la capacidad de acción resultante de la aplicación sinérgica, de la activación global e interactiva de todas las dimensiones de la persona, la dimensión biológica, la dimensión psíquica, la dimensión social, funciones y disposiciones de la persona, tanto las disposiciones genéticas como las aprendidas. Entre las disposiciones aprendidas están los conocimientos, las habilidades, las actitudes, los valores, etc. Con esto, ¿qué quiero decir? Que si, por ejemplo, voy a realizar una acción comunicativa, en esa acción comunicativa el individuo interviene de manera holística, con lo que quiere, con lo que siente, con lo que valora, con lo que necesita. La persona en una acción competente será capaz de hacer las cosas porque tiene la capacidad física, porque tiene la disposición emocional, porque tiene las formas de interactuar con otras personas. Por eso es que hablamos que la competencia es el poder de acción resultante de la aplicación de muchos otros componentes. Vamos a hacer una comparación, una imagen comparativa para entender mejor esta noción de competencia. Podemos decir que una competencia es una capacidad compleja, es como un pisco sour, es como un cóctel. Es un pisco sour que es el resultado de poner en juego muchos otros componentes, muchos elementos. Puedo decir que el principal elemento es el pisco. Y efectivamente, en toda capacidad de acción, el principal componente es el conocimiento. Y sobre todo, el conocimiento de base científica. Ahí tenemos los conocimientos tecnológicos, los conocimientos humanísticos. Este es el principal componente. Pero si yo tengo el pisco y puedo tener los limones y puedo tener la clara de huevo o puedo tener algunos otros componentes, si yo los pongo uno al lado de otros, no he preparado un pisco sour. Pero si no tengo el propósito, si no tengo el interés de preparar el pisco sour, no se prepara el pisco sour. Entonces hay que poner en juego disposiciones de la persona, disposiciones aprendidas, y hay otro factor para lograr el pisco sour. No es lo mismo un pisco sour hecho en una licuadora que un pisco sour hecho en una coctelera. ¿Qué significa eso?
que la situación, el entorno, el contexto influye en la construcción de esta capacidad compleja. Entonces, debo poner en juego todos esos elementos en una situación, en un contexto en el que con pensamiento crítico y creativo logro preparar el pisco sour. El pisco sour al final viene a ser una construcción generada por la aplicación de diversos elementos en una situación concreta. La competencia viene a ser una respuesta adaptativa a una situación. En esta situación yo me he propuesto preparar un pisco sour y logro eso. Pero para eso debo haber aprendido los conocimientos relacionados, debo haber desarrollado las habilidades que tienen intervención, debo haber también construido actitudes o predisposiciones adecuadas y debo compartir los valores, por ejemplo, del mundo de la producción y debo tener la motivación, el interés o la necesidad personal que me ponga en juego, porque yo puedo tener los conocimientos, pero si no tengo la voluntad, no tengo el interés de hacer las cosas, no las hago. O puedo tener los conocimientos y si no tengo la capacidad orgánica porque no tuve una buena noche, tampoco hago las cosas con eficacia. Este es el concepto de competencia. Es una construcción, es una respuesta a una situación, a una necesidad de hacer algo que se construye poniendo en juego una serie de conocimientos, una serie de habilidades, una serie de actitudes. Si seguimos con la práctica tradicional de solo dictar contenidos, yo no voy a desarrollar. Ni siquiera puedo decir que con el simple dictado de un conocimiento tecnológico voy a lograr que ese conocimiento sea aceptado, sea incorporado en el patrón de comportamientos de una persona. Una persona asume, asimila un conocimiento tecnológico después de haber verificado el valor que pueda tener ese conocimiento tecnológico. Hasta aquí hemos venido explicando que el CENATI se crea con el propósito de desarrollar los conocimientos, las capacidades, los valores, las actitudes que correspondan al propósito laboral o el propósito productivo de las personas. Y cuando hablamos de un proceso de enseñanza-aprendizaje, será para la construcción de aquellos conocimientos, aquellas habilidades, aquellos valores que después me van a servir para yo poder actuar con mayor eficacia, con mayor eficiencia, con mayor responsabilidad. Esto es muy importante que se entienda, porque la educación tradicional se limitaba al dictado y memorización de contenidos, y me ponían 20 cuando yo repetía de memoria ese dictado de contenidos. En cambio, ahora estamos hablando de que si bien hay contenidos valiosos, esos contenidos valiosos tienen que ser asimilados y después utilizados por la persona juntamente con otros elementos, otros componentes, para poder encontrar una respuesta o una solución a un propósito que la persona tiene. En conclusión, una competencia es una capacidad de cumplir un propósito de la persona. Y una competencia laboral será la capacidad que una persona pueda tener para poder hacer bien una actividad productiva. Pero el concepto de competencia es genérico. Competencia es toda capacidad de acción eficiente, eficaz, responsable. Puedo tener entonces competencia comunicativa, puedo tener competencia de trabajo en equipo, puedo tener competencia, o sea, no solo competencia técnica, sino existen una serie de competencias que podemos identificar.